En la guía entonces que les compartí tenemos cuatro ejercicios, perdón, vamos a desarrollar el número 2. Bien, por cierto, el cuadro aquí dice difícil, ese es de dificultad mayor a la que queremos llegar en esta parte del curso, pero les invito a que por favor lo intenten pensar, es un problema bien geométrico súper interesante. Este problema dice, el número 2, el rendimiento en gasolina R en kilómetros por litro de un automóvil está relacionado con la velocidad V en kilómetros por hora por esta función. Encuentre para qué velocidad el rendimiento es máximo y encuentre el valor del rendimiento máximo. Entonces vamos a poner aquí en nuestro documentillo una página nueva, una fecha nueva, hoy es 22 de septiembre, ejercicio número 2 de la guía de ejercicios. Voy a copiar acá el enunciado. El rendimiento de gasolina R en kilómetros por litro en un automóvil está relacionado con la velocidad V que la velocidad está en kilómetros por hora por la función que está acá. Y vamos a copiar la función. Rendimiento en función de la velocidad. Ups. Ahí sí. Rendimiento en función de la velocidad es menos un tercio velocidad al cuadrado más 60V. Y luego tenemos dos preguntas. La primera es, encuentre para qué velocidad el rendimiento es máximo. Lo puse con tilde en la guía, aquí debería ir sin tilde o con tilde. No estoy seguro, ahora dudé. Y la segunda dice, encuentre el rendimiento máximo. Súper. Muy buena pregunta aquí, una de sus compañeras en el chat. Sí, como ya les había dicho, mañana comenzamos con el reforzamiento y sí, es con el mismo link. Pueden usar el mismo link sin problema. Ya. Entonces, vamos a esta pregunta que queda ahora en la página. Vamos a la página 81. Sí, ya. Súper. Entonces, para comenzar a responder esa pregunta, voy a necesitar, como siempre, la ayuda de alguien de ustedes. Lo que vamos a hacer entonces es ir a nuestro generador de números aleatorios. Somos 23 personas, 24 personas ahora en esta clase y vamos a ver el número 17. Ya, Matías Antunes, súper. Matías Antunes es la persona número 17 en esta lista. Puede manifestarse por medio del chat o por medio del micrófono, como es algo más cómodo. Y vamos a... Ya, Matías Antunes ahí saluda en el chat. Hola, profe. Ya. Hola, Matías. Excelente. Entonces, Matías, lo que quiero que ocurra aquí es lo siguiente. En esta pregunta, lo que nos piden es encontrar un máximo de una cantidad que se modela con una función cuadrática. ¿Qué necesitamos calcular entonces para encontrar ese máximo? Matías dice que no entiendo mucho la materia, no hay problema. Vamos a poner aquí un par de ayudas. En este caso, vemos que el rendimiento
sigue una función cuadrática. Por lo tanto, tendrá un máximo o un mínimo. Bien, una función cuadrática siempre tiene un máximo o un mínimo, que es el punto en donde la parábola, si es que está subiendo, deja de subir y comienza a bajar, o si está bajando, deja de bajar y comienza a subir nuevamente. Bien. Recuerden que eso depende de cuál es el signo del coeficiente a, que es el que acompaña a nuestra variable al cuadrado. Bien. Entonces vamos a poner dependiendo del coeficiente siguiente a, que es el que del signo, perdón, signo del coeficiente a, que es el que acompaña a nuestra variable al cuadrado, la parábola va a ser cóncava hacia arriba y por lo tanto va a tener un mínimo, o cóncava hacia abajo y por lo tanto va a tener un máximo. Bien, vamos a ver eso entonces con un ejemplito gráfico en un momento. Un compañero pregunta, ¿hay que tener las cámaras apagadas? O sea, idealmente no. El del colegio nos pide que ustedes tengan las cámaras prendidas, nos piden a los profes que les pidamos a ustedes que tengan las cámaras prendidas. Entonces, el ejemplo que vamos a ver en nuestro graficador Desmos. Aquí vamos a poner entonces función. No, lo vamos a poner con Y. Esa función de acá, por ejemplo, si ustedes se fijan, el número, lo vamos a poner explícitamente aquí. El número que acompaña a la x al cuadrado, nuestra variable al cuadrado, es positivo, es un 2 positivo, y por lo tanto mi parábola se abre hacia arriba, es cóncava hacia arriba, y tiene un punto mínimo, que es este de acá. Sin embargo, si yo tuviera la misma parábola, pero con un signo negativo, lo que va a ocurrir en este caso es que mi parábola va a ser cóncava hacia abajo, perdón, y en vez de tener un punto mínimo, va a tener un punto máximo acá. Entonces, eso lo voy a poner acá. Entonces la parábola va a ser cóncava hacia arriba si a es mayor que 0, o va a ser cóncava hacia abajo si a es menor que 0. Y si a es igual a 0, no es una función cuadrática. ¿Bien? De todas maneras, en cualquiera de estos dos casos, ese punto máximo o mínimo va a ser el vértice del gráfico de la función, y su fórmula es, para encontrarla, es la misma. Bien, en ambos casos la fórmula para encontrar el vértice es la misma, ¿ok? Vamos a revisar justamente eso de acá. Vamos a generar una parábola con 3 deslizadores A, B y C, y si se fijan, vamos a aquí poner un punto que tiene las coordenadas del vértice. Va a ser este punto que está en rojo, le vamos a cambiar el color, este moradito me gusta. Entonces, independiente de cuál sea el valor de A que escojamos, ese punto siempre va a estar acompañando a la función, porque esa es la coordenada que tenemos del vértice. Y esa es la fórmula justamente que vimos. Hay otras maneras de calcularlo, todas son equivalentes, ustedes pueden ponerlo así, he visto que hay algunos de ustedes que la ponen así, era así, no, era así, eso, que lo ponen así, y también, como yo les he dicho que lo pueden hacerlo así.
Estos tres puntos son entonces completamente equivalentes y todos están ahí. Está S, está S y está S. Esta es la primera fórmula que yo les mostré. Esto lo que hace es separar la fracción, la resta de la fracción acá arriba y simplificar la primera parte. Y esto lo que hace es calcular solamente la primera coordenada y después meter ese valor, que es el valor de x, en la función, y eso les va a dar entonces el valor de y. Entonces recuerden que la fórmula del vértice es eso. El vértice tiene la forma algebraica, que es la que acabamos de ver, menos b dividido en 2a, y la otra es 4c menos b al cuadrado dividido en 4a. O sea, esa fórmula acá, en donde cada uno de los puntos, o sea, cada coordenada es la que corresponde. O sea, la h es la primera que está acá y la k es la segunda que está acá. La verdad no entiendo por qué estamos graficando. Una buena pregunta. Era para mostrarles que las funciones tienen un máximo o un mínimo, bien dependiendo si es que el a es negativo, como en este caso el a es negativo, entonces va a tener un máximo, y el a es positivo, entonces en este caso la función va a tener un mínimo. Solamente por eso, no es necesario hacer ningún gráfico en esta parte de la materia. Era simplemente para recordarles, dado que su compañero Matías dijo que no tenía muy clara esta parte de la materia, por qué es que estamos buscando un máximo o un mínimo de la función. ¿Cómo es que sabemos que las funciones tienen un máximo o un mínimo? Eso. Entonces, esta formulita nos va a permitir calcular cuáles son las coordenadas del vértice y por lo tanto del punto máximo de la función. Entonces, la coordenada x del vértice, que es el valor de h, vamos a partir por la segunda. La coordenada y del vértice, o sea, el valor de k, va a ser el valor extremo, extremo significa máximo o mínimo, de la cantidad que se está modelando, que en este caso me dicen que es el rendimiento de gasolina. Entonces, en este caso, el máximo rendimiento de gasolina, mientras que la coordenada x del vértice, o sea, el valor de h, me da el valor de la variable para el que la función tiene un máximo o un mínimo. Y eso sería en este caso la velocidad. Entonces siempre se va a cumplir lo siguiente en este tipo de problemas. En este tipo de problemas les van a decir una cantidad que depende de otra. En este caso es el rendimiento en función de la velocidad. Les piden encontrar para qué velocidad el rendimiento es máximo, y como ustedes pueden ver, el rendimiento depende de la velocidad, o sea, el rendimiento es función de la velocidad. Ese rendimiento va a ser la coordenada y, o sea, el valor de k. Mientras que de lo que depende el rendimiento, que en este caso es la velocidad, va a ser la x, bien, porque esa es la variable independiente. Siempre la que va aquí dentro de la función, la que va elevada al cuadrado o no elevada a nada, o no aparece y multiplicada por varios números, va a ser la variable independiente. Mientras que el resultado de esta, lo que esté fuera del paréntesis, típicamente del lado izquierdo, estoy pensándolo en términos más gráficos, va a ser nuestra variable dependiente porque depende del valor de v. Entonces esa es la que queremos maximizar o minimizar, y tenemos que encontrar también en la mayoría de los problemas para qué valor de v, para qué valor de mi variable va a ser entonces esta función un máximo o un mínimo.
relaciónenlo entonces con lo que hicimos en el ejercicio anterior. Bien, en el ejercicio anterior, que era el de la venta de empanadas, teníamos una ganancia en función de un precio. Entonces lo que encontramos era cuál era la ganancia máxima y para qué precio de venta ocurría. Y ese P, el precio de venta, era mi variable independiente y por lo tanto era la primera coordenada del vértice que encontramos, mientras que la ganancia fue la segunda coordenada del vértice que encontramos. Entonces la coordenada Y del vértice, voy a poner aquí, aparte esa información de la variable dependiente e independiente. Variable dependiente. Esta es la variable independiente. Ya, súper. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a resolver este ejercicio. Teniendo esto en consideración, vamos a resolver el ejercicio. Ya, y ese ejercicio, entonces, aquí escribí mal una cosa, la variable. Ahí sí. Ya, excelente. Entonces, somos 27. Vamos a ir al fondo de la lista, número 24, 27, 26, 25, 24. Tomás Oces. Tomás Oces puede manifestarse por medio del micrófono o por medio del chat. Ya, no está. Tomás Oces tiene un 1 en la prueba. Entonces, siguiente persona. Número 26. Valeria Lorca, súper. Ya, hola Valeria. Puedes hablar entonces por medio del chat o por medio del micrófono. El primer paso que vamos a seguir es identificar los coeficientes A, B y C de la función. Tengo que decirles cuál es el A, cuál es el B, cuál es el C. Sí, justamente. Déjame primero anotar acá la función para no tener que moverme cada rato para arriba o para abajo. Recuerde que la función es el rendimiento en función de la velocidad era menos 1/3 de la velocidad al cuadrado más 60 por la velocidad. Súper. Ya, entonces esa es la función. Por lo tanto, los coeficientes son. Ahora sí. ¿Cuáles son A, B y C? Valeria. Sí, súper, ya. Ahí me manda entonces su respuesta por el chat. Está casi bien. Recuerden que los coeficientes son solamente los números, no incluyen las letras.
incluye el número y el signo. Entonces el A, su compañera me dice que es menos un tercio v al cuadrado, lo que está casi bien porque es solamente, como les decía, el número y la letra. Y el B es 60, no incluye la V. Voy a poner eso también. Y finalmente tenemos el coeficiente C, que es un término que aquí no existe. Por lo tanto, aquí el coeficiente C es 0. Super. Muchas gracias, Valeria. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que hacer en cualquiera de estos problemas. Y lo siguiente que vamos a hacer entonces es, y por lo tanto el siguiente punto, es reemplazar estos valores en la fórmula para encontrar el vértice. Entonces reemplazamos, vamos a hacerlo de las dos maneras que yo les indiqué que eran las principales a las que podían llegar: reemplazar la fórmula completa o usar el concepto de función. Entonces primero vamos a encontrar el de h, que es la primera coordenada, y yo siempre les recomiendo que partan por ahí. La fórmula de h es menos b partido en 2a. Entonces vamos a reemplazar las cantidades que tenemos. Muy parecido entonces a lo que teníamos en el día de ayer. Menos b va a ser menos 60 dividido en 2a, 2 por menos un tercio. Ups, un momento por favor. Ahí sí, nos salió un tercio bonito. Ahí sí. Tenemos menos 62 dividido por 2 por menos un tercio. Como les dije ayer, lo que podían hacer a continuación de esto es eliminar los signos menos. Si es que no quieren hacer eso, pueden poner hacer la multiplicación de la fracción. Eso va a ser menos 2 tercios y aquí, como están dividiendo por una fracción, esto se convierte en la multiplicación de la fracción dada vuelta. Aquí me olvidé del signo menos, para el siguiente paso no lo voy a poner. Me olvidé el signo menos en el 60, a eso me refería. Bien. Esta va a ser entonces si se fijan aquí hice dos cosas: eliminé los signos menos, porque tenemos negativo en el numerador y negativo en el denominador, y menos dividido menos me da más. Y por otro lado, aquí me equivoqué y puse 30 también, debería ser 3. Por otro lado tengo división por una fracción, y la división por una fracción convierte a esa fracción, o sea, convierte a la división en multiplicación y da vuelta a la fracción. Entonces, ¿cómo se procede ahora? Ustedes, si quieren, pueden hacer la multiplicación. Yo lo que voy a hacer primero es simplificar. Eso va a ser 30 por 3. Y el resultado de esa multiplicación, 30 por 3, es 90. Bien, entonces el vértice de mi función tiene coordenada x igual a 90. Entonces, el vértice de mi función de coordenada horizontal o variable independiente 90
Y le ponemos v al tiro porque esa es la variable independiente que se está usando en el problema. Bien, encontramos ahora la coordenada K. Bien, chicos, mientras voy a copiar algunas cosas, si es que ustedes tienen dudas con respecto a este desarrollo hasta el momento, aprovechen de preguntar ahora, por favor. Entonces, vamos a encontrarlo de dos maneras distintas, pero tener tiempo para hacer las dos. La primera va a ser reemplazando todas las cantidades y la otra es reemplazando esta función, este valor de la coordenada v, de v en la función y ver qué valor se entrega. Entonces aquí vamos a tener 4ac menos b al cuadrado dividido en 4a, vamos a tener 4 por menos un tercio por 0. Aquí me perdí, tengo ese de acá, es ya. Por 0 menos 60 al cuadrado dividido 4 por menos un tercio. Creo que ahí queda bien escrito. Sí, 4ac. Vamos a convertir en 4a. Esta multiplicación por 0 hace que este término no valga nada. Y me va a quedar solamente el menos 60 al cuadrado, que va a ser menos 3600 dividido por menos 4 tercios. Al igual que antes, entonces ustedes pueden proceder eliminando los signos negativos y convirtiendo esto en una multiplicación por 3 dividido en 4. 3600 dividido en 4 es 900 y por 3 va a dar 2700. Bien, por lo tanto, el vértice de mi función tiene coordenada vertical R igual 2700. Así que su forma total es H, K es 90 y 2700. Lo que vamos a comprobar entonces ahora con un gráfico de la función. Bien, vamos a ver entonces acá, vamos a borrar todo esto. R en función de v va a ser menos un tercio de v al cuadrado más 60v. Y si lo movemos hacia afuera, bastante, nos damos cuenta que el vértice acá tiene efectivamente coordenadas 90 y 2700. Y ustedes hubieran llegado al mismo resultado si es que esta función ustedes la evalúan en 90. Bien, eso implicaba elevar aquí el 90 al cuadrado, dividirlo por un tercio y después hacer una multiplicación de 60 por 90. Bien, queda a criterio de ustedes cómo lo hacen. Por eso dice acá de dos maneras distintas. Y voy a poner acá este resultado también podría haberse obtenido si si evaluamos la función en v igual 90. No lo vamos a desarrollar
por tema de tiempo, pero les dejo la invitación para que ustedes lo calculen. Bien. Por lo tanto, el vértice de mi función tiene coordenada vertical 2700, así que su forma total es esta de acá. Bien, entonces ya tenemos el vértice y ahora tenemos que responder las preguntas que nos hacen. Bien, las preguntas que nos hacen son: encuentre para qué velocidad el rendimiento es máximo y encuentre el rendimiento máximo. Entonces el último paso que tenemos que seguir, porque recuerden que esto era un proceso de varios pasos, es relacionar el vértice encontrado con las preguntas del problema. Relacionar. Y sí. Entonces, en este caso, nos preguntan por la velocidad que entrega el máximo rendimiento. Y esa es la coordenada. No, la primera coordenada. Y el rendimiento máximo, que esa es la segunda coordenada. Entonces recuerden que siempre lo que ustedes les pregunten cuál es el máximo, cuál es el mínimo, va a ser la segunda coordenada, mientras que cuando ustedes le pregunten cuál es la cantidad que hace que algo sea máximo o que algo sea mínimo, esa va a ser la primera cantidad. Entonces, lo que podemos hacer aquí, por lo tanto, podemos responder. El rendimiento máximo es de 2700 kilómetros por litro y ocurre a los 90 kilómetros por hora. Porque ahora tenemos que relacionar lo que nos piden con lo que nos dicen acá, kilómetros por litro y kilómetros por hora. Con las unidades, perdón, ahora sí lo voy a decir con palabras un poco más formales, con la unidad de las variables que nos entregan en el problema. ¿Okay? El link de esto, voy a aprovechar de que se unan a la página de Classroom. El link de esto lo pueden encontrar si se unen a la página de Classroom del curso. Es el anuncio más reciente. Bien, así que si se meten ahí con su cuenta de Google, van a poder encontrar en el anuncio más reciente el link de este documento. Así no se les va a perder nunca más y van a poder encontrarlo cuando quieran. Bien, súper, jóvenes. ¿Dudas con respecto a esto? Aprovechen de preguntar y si no, recuerden que vamos a tener finalmente la instancia mañana donde vamos a hacer otro ejercicio bien interesante. Yo creo que vamos a hacer es el... No, voy a inventarles uno nuevo para mañana. Bien. Pero eso, hagan los que revisen los que están acá. Recuerden que este es el número 2 de la guía que encuentran también en la página de Classroom que les envié. Hay varios bien interesantes. El primero está bien interesante, no es parecido a uno que hayamos hecho antes, porque nos preguntan algunas otras cosas, pero uno como este justamente vamos a resolver mañana. ¿Ok? Eso, jóvenes, que estén muy bien, cuídense mucho, cualquier duda que tengan, me preguntan, me escriben y nos vemos mañana. Recuerden, a las 2. Que estén muy bien.